Bueno, vamos a hacer el cálculo de un controlador resonante. Lo que voy a colocar aquí es un método que yo propongo personalmente, pero pues hay muchas formas de hacerlo. En primer lugar, tenemos que considerar cuáles son nuestros objetivos. Cuando llamamos un controlador, nos interesa principalmente la estabilidad, que el error en estado estacionario sea cero, lo que es equivalente a que el sistema con controlador tiene una salida que es exactamente igual a la referencia, donde la referencia es lo que nosotros deseamos que el sistema finalmente haga. Y el transitorio, que podría ser en términos prácticos que una corriente que queramos controlar o una tensión pueda tener sobre impulsos o se demore cierto tiempo en estabilizarse. En algunos casos, según lo que nosotros queramos, podríamos desear que sea muy lento o que sea muy rápido el tiempo de estabilización. Todo va a depender de nuestros objetivos. Finalmente, el diseño de un controlador podría resumirse en eso. Tal vez nos interesen otras características cuando se hacen otros tipos de controles más avanzados o queremos especificaciones más exigentes. Tal vez nos interese que el controlador, aparte de cumplir estas especificaciones, consuma la menor energía posible, o bueno, hay muchas cosas que se nos puedan ocurrir según el problema. En este caso nos vamos a enfocar solo en esas tres que son las más básicas y vamos a considerar estas funciones de referencia que están aquí en la pantalla, que corresponden al controlador proporcional resonante. En un video anterior yo ya mostré y expliqué parte del controlador proporcional resonante y pueden notar, si contrastan con ese video, que hay un parámetro adicional que aparece, que es omega sub A. Entonces, de la misma forma como la función de transferencia del controlador resonante solo, sin la parte proporcional que se ve aquí que escape, de la misma forma que se ve como un oscilador, asimismo cuando agregamos omega sub A es un oscilador con amortiguamiento. Pero nosotros habíamos mostrado que el controlador resonante se podía ver también para los propósitos del control como un integrador, pero sintonizado a una frecuencia omega sub 0. Es decir, que los mismos efectos que logramos con una señal DC usando un control PI, proporcional integral, es el mismo efecto que vamos a tener cuando la referencia no es una señal constante, sino una sinusoidal. Pero ocurre que si uno observa el bode del controlador resonante, vamos a ver que hay un pico muy pronunciado en la frecuencia omega sub 0. Entonces, esa ganancia tan alta puede generar inestabilidad y lo que se hace es agregar un factor de amortiguamiento, que es omega sub A. Entre más grande sea el valor de omega sub A, la campana de resonancia va a ensancharse, pero el centro de resonancia se va a mantener en omega sub 0. Ese es el efecto de omega sub A, hacer el sistema más estable. Además de que hay que considerar, cuando se discretiza un controlador proporcional resonante, la frecuencia de resonancia de la versión discretizada es inevitable que se corra. Eso se podría pues también analizar en otro video, pero pues por lo pronto solamente lo menciono, y ese es uno de los motivos también por los que se debe agregar omega sub A, porque a la hora de discretizar vamos a tener una tolerancia para poder adaptarnos o hacer control de la planta en la frecuencia que nos interesa, ¿sí? Entonces, bien, finalmente, para simplificar las cosas, voy a descartar la parte proporcional y me voy a centrar en la parte resonante, porque como se puede ver en la referencia 1 que la dejo en la descripción, el cálculo del controlador proporcional resonante se puede reducir al cálculo de un PI. Lo que dice el autor de la referencia 1, Teodorescu, es que puede uno hacer de cuenta que está haciendo el cálculo de la constante integral y proporcional para un controlador PI.
Esos valores que obtengamos los reemplazamos tal cual en KI y KP, como si se tratara de un control PI, pero en realidad es un control PR. Y Teodorescu lo que afirma en su trabajo, que está en la descripción, la referencia, es eso básicamente. Entonces, tendríamos esa opción si fuéramos a hacer un diseño muy rápido, o también la opción que voy a proponer aquí. Pero entonces, para simplificar la explicación de esa opción, voy a descartar la parte proporcional y solamente dejar la parte resonante. Y se puede ver que la parte resonante entonces va a tener 3 parámetros que podemos variar para modificar su desempeño, que son la constante integral omega sub A, que nos va a dar la campana de resonancia, el ancho de la campana de resonancia, que es como una tolerancia, porque recuerden que para que el control resonante pueda hacer su función de integrar la señal de referencia, de tener una frecuencia que quede dentro de la campana de resonancia. El valor de omega sub 0 es el centro de la campana de resonancia, que pues naturalmente debe ser la misma frecuencia de la referencia. Entonces, este parámetro no tiene cálculo, simplemente se selecciona dependiendo de qué frecuencia queremos controlar. Entonces, nos queda K sub I y omega sub A. Y la idea es encontrar algún criterio que nos permita decidir los valores para lograr la estabilidad, el error de cero en estado estacionario y el transitorio que queramos. Entonces, bien, de esas 3 características que nos interesan, voy a tener que descartar el transitorio. ¿Por qué? Porque en el trabajo que se menciona en 2, que está en la descripción, la referencia 2, ahí se propone una modificación para el control resonante que nos va a permitir seleccionar el comportamiento transitorio que queramos, ¿sí? Lo que afirman esos autores es que esta función de PR, proporcional resonante, tal cual como está, no nos permite escoger el transitorio que queramos. E incluso yo en la práctica he observado, como los mismos autores mencionan, que el comportamiento del controlador resonante en el transitorio depende de la región de operación. Me explico mejor. Digamos, tenemos un inversor y el inversor en algunas regiones de operación, cuando va a seguir la señal de referencia sinusoidal, ya sea un inversor de tensión o de corriente, puede tener un sobreimpulso. Y cuando estemos operando en otra región del sistema, ya no va a haber ese sobreimpulso. Y también incluso los transitorios pueden ser más cortos o más largos en ciertos periodos. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, algo que yo he comprobado de manera práctica y algo que los autores explican de manera teórica, es que con esta sola función PR no basta para yo tener un control total del transitorio. Entonces, pensando en eso, no tiene sentido que gaste esfuerzos en tratar de encontrar un valor de KI omega sub A para, digámoslo así, obtener un transitorio que yo quiera, porque cuando vaya a ir a la práctica esto no me va a ser suficiente. Entonces, si el asunto es de un transitorio determinado, eso ya será tema de otro video. Entonces, en este video nos van a interesar particularmente estabilidad y error en estado estacionario igual a 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos el esquema clásico, que es una planta, la salida se realimenta negativamente para restarse con la referencia. Entonces vamos a tener una señal de error. Esa señal de error va al controlador, que en este caso es solamente el resonante solito, con el amortiguamiento para mayor robustez, y esta sería la acción de control que se alimenta a la planta. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener la función de transferencia del sistema completo, o sea que nos va a quedar un sistema del tipo: entra señal de referencia, sale la señal de la planta. Entonces, ¿esto cómo sería? Álgebra convencional, entonces sería R de t menos y de t por R por G igual a Y. Entonces, esa ecuación que nos queda la despejamos y llegamos a esto. Entonces, esta función TDS, un solo bloque, un único bloque,
que sería igual a esto que se muestra acá, donde RDS y GDS son la función de transferencia del control resonante y de la planta respectivamente. Entonces, este TDS en un solo bloque me va a representar toda la dinámica de controlador y planta. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, lo primero que tenemos que percatarnos es de que es un sistema que recibe una señal sinusoidal y como este es un sistema lineal, su naturaleza es entregar otra señal sinusoidal. Y recordemos que si queremos error es igual a 0 o que, digámoslo así, la referencia, la salida siga la referencia, eso es equivalente a que R de t es exactamente igual a Y de t. Entonces, eso significa que la ganancia en frecuencia, en la frecuencia de control, es igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos escrito acá? Entonces, TDS, si RDS, o sea, lo que vamos a hacer es escoger los valores omega sub a y k sub i de RDS, tales que TDS tenga una ganancia unitaria en omega sub 0. Pero no solo eso, sino también que es necesario un desplazamiento en frecuencia igual a 0, porque podría ser el caso que ambas señales tengan igual amplitud, o sea, ganancia igual a 1, pero estén desfasadas, en cuyo caso no se estaría haciendo un control efectivo. Entonces, básicamente de eso se trata. Se trata de obtener con estas dos condiciones una, digámoslo así, una especie de criterio que debemos cumplir para lograr un error en estado estacionario igual a 0. Entonces, si lo vemos de esta forma, sería hallar los valores de omega sub a y k sub i que hagan que el sistema completico, planta con controlador, se comporten como un filtro pasatodo. O sea, un filtro que la señal de entrada no la va a atenuar ni la va a amplificar, sino que la va a pasar tal cual y con la misma fase. Entonces, como se está hablando de traer una frecuencia de interés, entonces vamos a poner un caso práctico de que estemos hablando de un inversor aquí en Colombia. Entonces se trataría de un inversor que va a trabajar con una señal de referencia de 60 Hz, una sinusoidal de 60 Hz. Entonces estaremos hablando de que omega sub 0 sería 60 Hz. Entonces cuando nosotros evaluemos cuando queramos evaluar la ganancia de la función de transferencia en 60 Hz tiene que dar 1, y cuando hablemos del desplazamiento de fase en 60 Hz tiene que dar 0. Como se puede ver aquí, podríamos obtener una ecuación para la, digámoslo así, la norma de TDS y también para el ángulo de TDS. Pero ocurre que estas dos condiciones juntas son equivalentes a que TDS evaluado en 60 Hz sea igual a 1 sin parte imaginaria. ¿Sí? Porque si recordamos bien fasores, cuando la parte imaginaria es diferente de 0, estamos hablando de un desfase. Entonces, la parte real, al no tener parte imaginaria, estaríamos hablando de una ganancia unitaria sin desfase. Entonces, finalmente, todo se reduce, la estrategia para diseñar el controlador se va a reducir a obtener una función TDS que me represente la dinámica controlador más planta, ¿cierto? Y esta función la igualamos a 1 sin parte imaginaria. Y recordemos que para ver el comportamiento en frecuencia lo que haremos es reemplazar S por J de omega. Entonces tendríamos T evaluado en J de omega sub 0 y nos quedaría finalmente una función cuyas únicas incógnitas son omega sub a y k sub i. O sea que la tarea de diseñar un controlador resonante
finalmente se reduce a resolver una ecuación algebraica. Ya las estrategias que se deseen emplear son pues las que quieran. Digamos, podría uno decir, no, vamos a asumir un valor para omega sub A, y entonces calculamos K sub I, o al revés. Ya todo va a depender de la planta también, porque recordemos que esta misma ecuación, lo que estoy haciendo es tomar como ejemplo esta función de primer orden, que podría tener los valores, cualquier valor, y de eso mismo va a quedar reflejado acá. Entonces la estrategia finalmente es esa. ¿Cuál es la desventaja de esta estrategia? Que no se puede manejar el transitorio. Pero no tiene sentido, como ya expliqué, yo tratar de encontrar una estrategia para manejar un transitorio que a la larga, cuando yo vaya a ir a la práctica, no lo voy a poder hacer con el resonante solo, sino que como se explica en la referencia número 2, o como se sugiere, es necesario incluir unos valores adicionales al PR, una parte adicional al PR que es con esa con la que finalmente yo voy a poder establecer el comportamiento transitorio que a mí me interesa. Entonces, excluyendo el transitorio, este nos va a permitir tener una idea de cuáles son los valores o qué condiciones debo yo cumplir para lograr seguir la referencia. Entonces, bien, aquí tenemos una simulación pues de Simulink, y lo que estoy haciendo es, primero, antes que nada, observar la salida de la planta del sistema y la salida de este bloque. ¿Para qué? Para mostrar que son exactamente equivalentes. Y se puede ver que se superponen ambas señales, son exactamente iguales, idénticas. Y bueno, vemos el control. Entonces, el método que uno quiera ya para despejar esta ecuación ya va en cada quien. Yo particularmente lo que hice fue usé métodos numéricos. Simplemente asumí un valor de omega sub A y barrí K sub I. Entré de un valor 1 a un valor 2 en pasos de un determinado valor, y entonces de ese conjunto de valores yo reviso quién es el más cercano a este valor. Entonces eso lo hacemos en este script, de acá, script. Entonces bueno, omega sub R viene a representar omega sub 0, que sería 2pi por 60 Hz. Este viene a ser el porcentaje de la frecuencia de resonancia que yo quiero para el ancho de campana. Me explico mejor. Como yo tengo 60 Hz, entonces yo quiero que el 30% de esta frecuencia sea el ancho de campana. Entonces ese es omega sub A, es omega sub R, que sería equivalente a omega sub 0 por este porcentaje. Bueno, entonces aquí yo establezco ya los valores de K sub I y omega sub A, pero entonces aquí es en donde yo hallo el valor de K sub I. Entonces vamos a empezar por esa parte. Lo que se hace es escoger unos valores arbitrarios para hacer el barrido, y dependiendo de esos valores, este proceso puede demorar más o puede demorar menos, y entonces en un ciclo for se hace el proceso de construir la función de transferencia. Entonces aquí se ven los valores numerador y denominador, tanto de la parte resonante como la parte de la planta. Entonces se arma una función de transferencia del resonante y de la planta, y con eso se construye TDS. Entonces luego con esta función que nos permite evaluar TDS en una frecuencia determinada, vamos a evaluar n veces para obtener un vector de K sub I versus el valor de la función. Entonces lo que vamos a querer finalmente es que sea lo más cercano al real igual 1 y parte imaginaria igual 0, que como ya dije antes sería equivalente a una ganancia unitaria sin desfase. Y eso es, bueno, finalmente se escoge un valor, pues porque
hay un asunto pues que hay que tener en cuenta, y es que según los criterios que uno tenga, un desempeño puede ser aceptable o no. O sea, hay muchos valores de K sub i y omega sub a que nos van a permitir un sistema estable y error estacionario igual a 0. Hay muchísimos valores infinitos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Como yo aquí no tengo ninguna restricción porque se trata de un ejemplo, entonces establezco de aquí simplemente un valor que a mi criterio se acerque o sea aceptable ya, pero pues a mi criterio de que se vea un error en estacionario cero, estado estacionario 0, pero entonces ya depende de cada aplicación, habría que ver de esas posibilidades cuál tiene un transitorio más aceptable, que igual no se va a poder controlar 100%. Entonces bien, aquí se muestra un valor ya seleccionado de K sub i y de omega sub a, se construye la función de transferencia y se muestra el bode, la respuesta en frecuencia, y se evalúa en 60 Hz para ver el valor. Vamos a correrlo de nuevo. Bien, entonces se observa aquí ganancia unitaria y hay un valor imaginario diferente de 0. ¿Esto qué significa? Que hay un desfase. Este desfase puede ser aceptable o no, bueno, ya va al criterio de la aplicación en específico, pero para los propósitos de esta demostración para mí son aceptables. O sea, este valor es aceptable, o sea que para mí es aceptable una ganancia K sub i igual a este valor y omega sub a igual a este valor. Ahora, los valores que hay en este script los uso, o sea, las variables que quedan en el workspace son las que uso acá. Como pueden ver, hay un omega sub r, una omega r y un omega a que están declarados en el script, el mismo K sub i, etc. Entonces, corremos. Y bueno, como les decía, es idéntico el comportamiento. Y aquí se sigue la referencia. Entonces, se logra el objetivo y ya según si el criterio que se tenga, ese transitorio que se ve aquí puede ser aceptable o no, puede ser muy largo o puede ser muy corto. Pero la estrategia es básicamente esa, ser conscientes de que el sistema completo debe cumplir esa condición de ganancia unitaria en 60 Hz y un desplazamiento de 0 grados. Ya en otro video, si se da la oportunidad, entonces ya yo consideraría el otro, digámoslo así, componente que hay que agregarle al PR para que se pueda controlar el transitorio, y ya en ese caso sería un diseño mucho más detallado. Entonces, de conclusión de este video, quedan un criterio por el lado de frecuencia, o queda la opción de asumir que estás diseñando un PI y lo que te dé ese PI lo reemplazas tal cual en la ganancia proporcional y en la ganancia integral, y ese sería tu controlador, tal cual, sin más. En cualquier caso, si desean el código o archivos de este video, pues me escriben en los comentarios y entonces yo subo links de los archivos.